video 4 creo. Romanos 1, del 23 al 32 dice, y cambiaron, vamos a leerlo un poco más adelante. Vamos a leerlo del 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, aleluya, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó, Dios se lo manifestó. O sea que ellos tienen conocimiento y entienden lo bueno y lo malo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El Señor me dice que lo lean ustedes, y me dice, lee el verso 28, dice, por eso aumentará la maldad, verso 28. Como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Luego leo Ezequiel 8:6, aleluya, y es donde me dice, para alejarme de mi santuario. Entonces vamos a Ezequiel 8:6, aleluya, que sabe que generalmente no le leo los versículos, pero para el Señor es importante que los lea ahora. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Aleluya, abominación desoladora. En el verso 10, aleluya. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué me dio el Señor? Pared como un simbolismo de una persona, de su imagen, de su templo, que ya sabemos que todos son templos, pero no todos somos moradas. Aleluya, y el Señor me llevaba al libro de los Hechos, primero Ezequiel 13, del 10 al 15, donde dice que viene juicio sobre la pared, sobre los que la blanquean. ¿Quién es la pared? Estamos hablando de su pueblo, estamos hablando del creyente en sí, o de los creyentes. Y me llevaba a Hechos 23, donde Pablo le dijo a uno de los fariseos, pared blanqueada, llevándome el simbolismo a lo que se representa aquí, lo que él nos está hablando en Ezequiel 8:10, que la pared, aleluya, estaba repleta, sí, de todos los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared por todo alrededor. O sea, la pared llevaba la imagen. La pared, la persona, su creación, el templo que debería ser su morada, llevaba la imagen, aleluya, de los ídolos del sistema, ¿no? La pared es una fiel representación, es el ser humano siendo una fiel representación, una marca, un producto manufacturado, elaborado y patentado por el imitador del Señor. Tremendo, aleluya. Y me dice, y entonces yo se lo pregunto, o sea, me estás asemejando pared pintada con personas que lleva, aleluya, que lleva o que muestra la imagen que adora o que admira un testigo de la bestia. Y me dice, ajá. En el verso 11, aquí me dice, los que la recubren, verso 12, aleluya. Delante de ellos estaban 60 varones, los que la recubren. De los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Aleluya. Los que recubren la pared, los que le callan el pecado, lo que está mal al pueblo de Dios, porque ellos van en la misma dirección, ciego guiando ciego. Y en el verso 12, aleluya, me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Aleluya, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dice, claro, eso les ha hecho creer mi enemigo. Verso 16, o sea, ellos están por su cuenta, ellos son dueños de su vida, de sus decisiones, de sus actos. Eso es mentira, que hay un creador supremo, así que ellos son Dios.
Eso le ha hecho creer mi enemigo. En el verso 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, o sea, estaban de espaldas a Dios, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dice, ¿qué imagen dan? ¿De qué están dando testimonio? ¿Son un ejemplo de mí? Digo, no, Padre. Verso 17 de Ezequiel 8. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Y me parafrasea, llenado de maldad la tierra. Han llenado de maldad la tierra. Mateo 24:31, que dice Mateo 24:31, sus escogidos están por toda la tierra, ¿no? Ok, voy a repasar los versículos que me dio el Espíritu Santo acerca de la palabra imagen, que se los dicté todos, ¿verdad? Se los dicté todos, 1 Corintios 11:7, 1 Corintios 15:49. Aleluya. Voy a repasar por si acaso me iba a dar profundidad de algo. Aleluya, pero no. Como vi que no me dio profundidad, lo dejé para que ustedes lo usen para escudriñar. Entonces, cuando abro Romanos 1:23, que fue donde me dio uno de los primeros versículos, yo me voy al 18 y el subtítulo dice, la culpabilidad del hombre, confirmándome lo que él me dijo, que no solo el enemigo es responsable de la profanación de su templo. Entonces tenemos Romanos 1:18, que ya se lo leí, una parte. Impiedad de los hombres, signo de igualdad, me dice el Señor, irreverencia. Se refiere, investigando, se refiere principalmente a la falta de compasión, segunda de Timoteo 3:1-9, o a la ausencia de respeto y fe religiosa. No estamos hablando en este caso de religión, pero eso es para que usted entienda lo que lleva el enemigo al ser humano a no tener ningún temor ni respeto por ninguna representación de Dios en ninguna manera. Y cuando hablamos de ninguna manera, es porque al final ya no habrá santos para ellos, el muñeco aquel de yeso, no. Habrá una sola ideología, una sola manera de pensar, un solo lenguaje, un solo Dios para ellos con D minúscula. Aleluya. Entonces yo lo investigo, dice falta de religión o respeto, irreligiosidad, ateísmo, incredulidad, sacrilegio, profanación, falta de compasión o piedad, crueldad, inhumanidad, crueldad, inmisericordia, dureza. Al final del verso 20, aleluya, y verso 21, aleluya, dice los que se perderán, es cuestión de decisión. Aquí estamos hablando de segunda de Timoteo 3:9. Pero en la parte donde dice final del verso 20 y verso 21 es Romanos 1 del 18 en adelante. Aleluya. Verso 23. Estoy tratando de escudriñar para ver si me da algo más. Estoy en Romanos 1. Lo que se perderán es cuestión de decisión. Ok. Verso 23. Nosotros estamos llamados, es mi reflexión, a aportar la gloria de Dios, aleluya, del Dios incorruptible. Y el enemigo está llevando a la humanidad a asemejarse o a ser imagen de corrupción moral y espiritual, a todo lo que es contrario a Dios. Y me dice, profanación del templo de Dios, cambiando, aleluya, y cambiando lo santo por lo profano, y prefiriendo lo profano por encima de mi gloria santa, y me dice el Señor, por encima de mi diseño original, por encima de mi semejanza. Romanos 8:29, léalo. Dice, en Romanos 8:29 me dice, es mi diseño